Amplificación de pequeñas señales es el nombre de la siguiente unidad, jóvenes. Aquí consideramos que existe un cuadro, un bloque, en el que se dice que hay un amplificador que tiene un voltaje de entrada y tiene un voltaje de salida. Si vemos esto que está aquí, jóvenes, podemos hacernos a la idea de que ese voltaje de salida pues ha pasado por todo un proceso interno dentro de lo que es el circuito amplificador, de manera que la A o la amplificación se convierte en un multiplicador. Esta A, jóvenes, se lee siempre como ganancia. La ganancia es el factor de multiplicación que hace que se modifique una señal. Por ejemplo, esto es nada más a efecto práctico. Si tenemos un simple y llano divisor de voltaje y lo tenemos aquí, encerrado en este cuadro, jóvenes, tenemos aquí un voltaje de entrada y aquí tenemos un voltaje de salida. R1, R2. ¿Sí? Ustedes saben de antemano que la división de voltaje nos dice que V2 es el voltaje en R2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si esto lo ponemos como A, diríamos que VO es igual a R2, bueno, perdón, a VI por R2 en R1 más R2, o igual con R2 en R1 más R2 que multiplica a VI. Nótese, jóvenes, que todo esto es el factor de multiplicación que hace que VI se modifique. De tal manera que si todo esto lo hacemos como parte interna de este cuadro, sería el equivalente a la parte interna de este, donde estamos diciendo que esta es una ganancia y que esa ganancia se convierte en un factor de multiplicación. De tal forma que, nótese, VO sería igual a A por VI. ¿Sí? Donde, como les dije ahorita, tendríamos que A equivale a lo que arroje esa división de voltaje. Bueno, esto es en el caso de un divisor de voltaje. Sin embargo, un amplificador propiamente dicho, lo que busca es que la señal, lejos de reducirse, puesto que aquí es un reductor, lejos de reducirse, se multiplique, es decir, se haga más grande. ¿Sí? Esto lo ponemos a manera de analogía o de ejemplo para entender qué es lo que estamos haciendo allá. De igual manera, si de aquí despejamos A, diríamos pues que esta ganancia siempre va a ser el voltaje de salida en el voltaje de entrada. ¿Sí? Nótese que esto lo estoy trayendo de aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que siempre nos vamos a encontrar con una situación de esa naturaleza. Bien. Obviamente, esto viene a partir de todo el análisis del circuito que vayamos a presentar. Para esto, jóvenes, tenemos varias formas y vamos a pensar en la primera. Nótese que si tenemos un circuito de polarización estabilizada, ¿sí? Lo único que nos dice es que hay un circuito de polarización. ¿Sí? Es lo único que nos está diciendo. Pero si a este circuito le agregamos elementos
de manera que tal como lo estamos viendo aquí, se vean excitados por un voltaje de corriente alterna. De la siguiente manera. Y además, le ponemos un capacitor aquí. Podríamos decir tranquilamente, jóvenes, que aquí tendríamos un voltaje de salida, un VO. Sin embargo, es importante considerar siempre que esto hay que adaptarlo o acoplarlo a una carga a la que le ponemos, obviamente, RL. Nótese que esto que tenemos aquí antes de llegar al primer capacitor no es otra cosa más que un equivalente de Thevenin. Es decir, es una fuente de voltaje con un resistor en serie en circuito abierto. Les había comentado que todas las fuentes de voltaje que utilizamos generalmente equivalen a un Thevenin, donde el voltaje que tenemos a la salida es el voltaje de circuito abierto, pero tiene una resistencia equivalente interna, que normalmente viene a ser esa RS. Se acopla a través de un capacitor por dos razones. La primera es que si no queremos asignarle la excitación, es decir, el voltaje de corriente alterna, el capacitor se comporte como circuito abierto y no se vea afectado en lo absoluto por lo que pudiera permanecer aquí. Le aplicamos el capacitor en el colector para evitar que si no hay excitación, algo de corriente se vaya a la carga, es decir, el capacitor se conserva como circuito abierto. Y aquí en el emisor le ponemos también ese capacitor para evitar de alguna manera que haya corrientes de fuga. Bueno, ojo, los capacitores le voy a poner C1, C2 y a este le ponemos CE. Los capacitores C1 y C2 se conocen como capacitores de acoplamiento. Porque acoplan tanto a la fuente de excitación como a la carga. Y el CE se conoce como capacitor de paso. Esto es debido a que cuando la señal de excitación es alta, es decir, la frecuencia tiene frecuencia alta, toda la corriente de exceso se vaya a tierra, es decir, se pase directamente a tierra. ¿Sí? Por el contrario, si no tenemos excitación, como dijimos, se comportan como circuito abierto los tres capacitores y entonces nos queda única y exclusivamente el circuito de polarización. Bueno, en su conjunto, jóvenes, todo lo que tenemos aquí, si se me ocurre poner un recuadro aquí, equivale a un amplificador que va a tener una ganancia A. Y que, ojo jóvenes, lo único que va a multiplicar va a ser el voltaje BS, es decir, el voltaje de excitación. Y que esta fuente de voltaje BCC no es otra cosa más que una fuente de alimentación, que es la que va a mantener en operación al circuito de polarización. ¿Sí? Esa fuente, una vez que ya estamos trabajando con el circuito como amplificador, no se va a considerar. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos dos razones poderosas. Ojo, voy a borrar esto. Ya vimos que fue
Puedo borrar esta parte también, supongo, ¿no? La Sí, izquierda. profesor. Vale. Sí. Entonces les decía, son dos razones las que nos obligan a no utilizar esa fuente. Primero, porque este circuito, jóvenes, tiene dos circuitos equivalentes. Uno de corriente directa, que es el circuito de polarización, y otro de corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, consideramos que hay que trabajar con un circuito en el aspecto de superposición, es decir, vamos a aplicar el teorema de superposición para analizar el circuito, porque acuérdense que hay dos consideraciones en superposición. La primera es que nos dice que todo circuito puede ser analizado considerando una sola fuente a la vez. Y la otra dice que puede ser analizado considerando todas las fuentes que sean idénticas de manera simultánea. Bueno, en este caso nada más tenemos dos fuentes. Si hablamos, ojo, de la fuente de corriente directa, ¿sí? Es decir, para corriente directa, nos encontramos con que los capacitores se van a comportar circuito abierto y nos dice además el teorema de superposición que las demás fuentes se hacen cero. Por lo tanto, se cortocircuitaría BS, pero como estamos trabajando con corriente directa, los capacitores se abren y nos queda únicamente el circuito de polarización, jóvenes, al cual le vamos a llamar circuito equivalente de corriente directa. ¿Para qué nos sirve el circuito equivalente de corriente directa o circuito de polarización? Para determinar el punto de operación, es decir, cómo va a estar trabajando el transistor, jóvenes. Bueno, ya lo tenemos. Ahora, para corriente alterna. Para corriente alterna, jóvenes, ahora vamos a trabajar con el voltaje BS. ¿Pero qué va a pasar con BCC? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Estamos en superposición, recuerden. Pues se supone se va a hacer cero, ¿no? Se hace cero, es decir, la cortocircuitamos. Perfecto. Entonces este circuito nos va a quedar aproximadamente de la siguiente manera. Espero que se vea, si no ahorita lo arreglamos, no hay problema. ¿Sí? Perdón, déjenme mover un poquito más a la derecha este. Nótese que la R1 se va a ir a tierra, la RB, perdón, y que nos va a quedar así. ¿Qué tenemos? Lógicamente, el circuito con BS, RS, sigue estando C1, RB, RE, RC, que se va a tierra, RL y BO. Bien, esto lo podemos considerar como circuito de corriente alterna. Sin embargo, hay algo muy importante, jóvenes. Para que un circuito de esta naturaleza amplifique,
se debe trabajar con una frecuencia lo suficientemente alta como para que se cortocircuiten los 3 capacitores que tenemos ahí, el C1, el C2 y el CE. ¿Sí? Entonces póngale una nota. Para que el circuito amplifique, se debe trabajar a una frecuencia lo suficientemente alta como para que se cortocircuiten los 3 capacitores externos. ¿Ya lo notaron? Para que los capacitores se circuiten. No, para que el circuito amplifique, se debe trabajar a una frecuencia lo suficientemente alta como para que los capacitores externos C1, C2 y CE se cortocircuiten. Gracias. ¿Los demás ya terminaron? ¿Ya lo anotaron? Puso que tengo para que el circuito se amplifique, se debe trabajar a una frecuencia alta. ¿Para qué? Para que los capacitores se circuiten. Capacitores C1, C2 y CE se cortocircuiten. Okay. ¿Ya todos anotaron? Yo nada más estoy Yo anotando. ya, profe. Bueno. Bien, entonces, ojo jóvenes. Vamos a suponer pues que ya estamos trabajando con una frecuencia lo suficientemente alta como para que los capacitores se cortocircuiten. Y quiere decir que aquí se nos va a generar un corto, aquí se nos va a generar otro. Y debido al corto que se va a generar en el capacitor del emisor, entonces RE también desaparece, quedando este circuito de la siguiente forma. Perdón, dije que desaparece. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí es el circuito equivalente de corriente alterna, jóvenes. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, la resistencia desaparece porque está en paralelo con un corto, ¿verdad? Exactamente. Ok. Como se va a cortocircuitar desde arriba de la resistencia, pues lógicamente nos va a quedar a tierra de manera directa. Bien, ¿listos? Listo, profesor. Veamos pues. Ojo, voy a borrar ya el circuito completo. ¿De acuerdo? Al del lado derecho. Sí, profesor.
Realmente, reduciendo el circuito, se reduce muy poco, pero vamos a lo siguiente. El circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Bien. Nótese que en la salida tenemos una R minúscula C, que es el equivalente a la RC en paralelo con RL, debido al corto del capacitor. ¿Sí? Entonces, en corriente alterna, se convierte en esta R minúscula C, que es la forma en que lo manejan los libros por lo regular, que es la resistencia equivalente de alterna. Bien, ya que tenemos eso, jóvenes, ahora sí pensamos en algo bien interesante. Nótese que aquí va a haber una corriente IC, y que de aquí hasta aquí habrá un voltaje VCE, ¿sí? De tal manera que si ustedes se fijan, que VCE o que VO es igual, en este caso, con VCE. Pero que a su vez, jóvenes, esto es igual con menos IC por RC. O IC igual con menos VCE en RC. ¿De acuerdo? Esto probablemente no nos dice absolutamente nada. Pero luego nos vamos a lo siguiente, jóvenes. Ya que tenemos eso, vamos a ver. Nos encontramos con que este circuito tiene un equivalente de corriente directa que dijimos que es el circuito de polarización. Y que ese circuito tiene una recta de carga donde sabemos que aquí será la IC de saturación y que aquí será el VCE de corte. ¿De acuerdo? Voltaje de corte. También sabemos de alguna manera, jóvenes, que tenemos aquí un punto Q. En algún lugar, vamos a ponerlo arbitrariamente ahí, tenemos un punto Q, ¿sí? Sabemos de antemano que esto que está aquí es la ICQ y que esto es el VCEQ. ¿De acuerdo todo el mundo, jóvenes? ¿O hay dudas? Díganme si hay una duda al respecto ahí con lo que estoy haciendo. Por mi parte, no. Pues la única duda, entre comillas, es por qué estoy hablando o mezclando, entre comillas, la corriente alterna con la recta de carga de corriente directa. Podría ser la situación. Bueno, como resulta que en el circuito original, el circuito completo, tenemos dos fuentes trabajando simultáneamente, jóvenes. Es obvio que va a haber una corriente de que va a haber un valor de corriente directa en el colector, que es la ICQ, ¿sí? Pero también es obvio que la fuente de excitación va a promover una corriente ahí mismo, y esa corriente, jóvenes, en ocasiones
hace que esto varíe de tal manera que se hace mayor o más positiva o se hace menor, que es también lógicamente más negativa. Esto significa que ese punto de operación, o que esa corriente, cuando tenemos las dos fuentes activas, la de excitación y la de alimentación, y vamos y medimos entre colector y emisor con el osciloscopio, vamos a encontrar que hay movimientos que suben y bajan a una frecuencia determinada. Es decir, lo que tarda en subir, tarda en bajar. Va a estar haciendo esto. Va a subir, de pronto va a bajar, llega hasta aquí y va a estar haciendo eso. Esto significa, jóvenes, que lo que se nos está generando por ahí es una corriente alterna de esta forma. Sí. Y lo que hay, ojo, aquí es un delta de IC, es decir, una variación. ¿Sí? Pero de igual manera, nos vamos a encontrar con esto y vamos a ver que se nos va a generar una señal de voltaje aproximadamente de esa forma o de esta manera. ¿Sí? Y que lógicamente aquí tendremos un delta BCE. ¿De acuerdo? Pero todo esto que está aquí, jóvenes, todo eso que está ahí, es una IC. Es decir, es la corriente de colector en corriente alterna. Entonces, nótese que de esta figura podemos decir que la IC es igual a delta IC menos ICQ. ¿Sí? Y que BCE, que va a ser este, igual a delta BCE menos BCEQ. A ver, déjenme ver. No, déjenme ver si no tengo un error, ¿eh? Creo que estoy cometiendo un error. Permítanme. No, sí tengo un error, discúlpenme. Esto es IC y esto es BCE. Lo que tenemos entre ellos, consecuentemente, aquí va a ser IC y BCE. Es más, lo voy a poner así.
Ok. Ahora sí, lo que estoy diciendo que esa variación de corriente que hay desde ICQ hasta IC es igual a un delta, pero que eso trae como consecuencia que es igual a la IC de corriente alterna, obviamente de pico, ¿sí? Nada más de pico, no de pico a pico, ¿sí? Lo mismo sucede con BCE. Estas variaciones, pues lógicamente son, valga la redundancia, una variación de el BCEQ, de manera que nos va a representar la parte de corriente alterna en el voltaje BCE, donde será BCE menos BCEQ. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos esas situaciones. Bueno, ¿para qué queremos de alguna manera ver esta situación? ¿Sí? Esto nos debe llevar a obtener, jóvenes, una recta de carga, pero ahora de corriente alterna. ¿Qué quiere decir? Que el circuito, el amplificador, en toda la extensión de la palabra, tiene dos rectas de carga. Una de corriente directa y otra de corriente alterna. ¿Cómo podemos obtener esos valores? Bueno, de la de corriente directa no tenemos mayor problema, ya sabemos que ahí está, ya la conocemos, ya la trabajamos desde la unidad número 2, entonces no hay ningún inconveniente. Nos vamos por la de corriente alterna. Pero para esto, para no borrar aquello, ¿puedo borrar la parte izquierda, jóvenes? Sí, profesor. Adelante. Muy bien, gracias. Ojo. Ay, nanita, déjenme ver cómo está la situación. A ver, permítanme que luego se me va así un poquito la idea de lo que estoy haciendo, jóvenes. A veces me traiciona muy feo el subconsciente. Permítanme. Bueno, ok. Vamos a ver, jóvenes. Nos dice aquí, que IC es igual a menos BCE en RC. Como IC igual con BCE en RC negativo, entonces nos encontramos con que IC será igual con menos BCE, que va a ser BCEQ menos BCE, en RC. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Déjenme ver qué hago aquí porque... Bien. Pero IC, dijimos que es igual a IC menos ICQ.
en RC. Ahora sí, fíjense un detalle, jóvenes. Queremos encontrar la IC de saturación. Nótese de alguna manera que aquí tenemos implícita la IC minúscula, ¿sí? Pero si yo digo que esto va a ser IC de saturación, para encontrar la IC de saturación, jóvenes, decimos que BCE debe valer 0, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces esto nos lleva a la situación de que mandamos la ICQ al otro extremo de la igualdad, más BCEQ en RC para DCE igual con 0. ¿Sí? Y ahí tenemos ahora que la IC de saturación va a ser igual a todo esto. La IC de saturación de corriente alterna. Quizás alguien me diga, bueno, pero ¿por qué cambió de mayúscula a minúscula? Recuerden que esto implica la corriente alterna. Y que lo único que estamos haciendo es cambiar la ICQ al otro extremo de la igualdad y hacerla positiva. ¿Sí? Ya tenemos. De igual forma, jóvenes, de igual forma vamos a ver cómo obtener el BCE de corte. ¿Sí? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues con que BCE menos BCEQ será igual con menos IC por RC. ¿De acuerdo? Es decir, estamos diciendo que esta BCE es igual a BCE de alterna y que es igual a menos IC por RC. ¿Sí? Por lo tanto, esto será igual a menos IC, en este caso será ICQ menos IC, que multiplica a RC. ¿Sí? Nótese que sustituimos aquí el BCE y el IC. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, pues de aquí diremos que el BCE de corte será igual con BCEQ más ICQ por RC, siempre que IC sea igual con 0. De ahí ya tenemos los puntos de referencia. Pero si ustedes observan, jóvenes, nos estamos encontrando con que tanto en la IC de saturación como en la BCE de corte está implícito la ICQ. Esto quiere decir que el punto de operación va a ser exactamente el mismo para corriente directa que para corriente alterna. De tal forma que esta recta de carga de corriente alterna, jóvenes, puede ser de la siguiente manera. O puede ser quizás de esta manera. ¿Sí? Es más fácil, ojo jóvenes, es más fácil que la pendiente de la recta de carga de corriente alterna sea mayor que la de corriente directa. Es decir, casi siempre la vamos a encontrar de esta manera. ¿Sí? Esta que va por arriba, donde naturalmente en cualquiera de los casos, aquí o aquí, tendríamos que es la IC de saturación.
O en cualquiera de los casos, aquí o aquí, sería el VCE de corte. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que por lo regular es esta la recta de carga que va a arrojar el circuito equivalente de corriente alterna. ¿Sí? Podemos ponerle una palomita, si ustedes gustan. La otra, sí es factible, pero es difícil que la encontremos así. Va a ser muy difícil. Sin embargo, sí es factible. Ahora, lo ideal sería, que las dos rectas de carga coincidieran. Pero la verdad es que eso es punto menos que imposible. Es decir, sí podemos lograrlo, pero va a ser de veras una labor titánica para que eso llegue a suceder. Entonces, la verdad es que debemos hacernos a la idea de que muy difícilmente vamos a poder hacer que coincidan. Entonces, ahorita, jóvenes, de momento, me interesa que ustedes entiendan que hay dos rectas de carga de este circuito amplificador y que, obviamente, la recta de carga de corriente alterna tiene una pendiente mayor, generalmente, que la de corriente directa. ¿Sí? Ya tenemos ahí, pues, las condiciones, tenemos el circuito equivalente de corriente alterna, etcétera. De momento vamos a dejarle ahí, jóvenes, porque ya casi es la 1. Mañana, tenemos el examen mañana, ¿verdad? Quedamos. Bueno, hacemos el examen. El viernes, porque el jueves no creo, les digo que ustedes el jueves, jóvenes, entren a la plataforma y entren a la videoconferencia a ver si de suerte logro llegar antes. Me he dado cuenta en las 3 últimas vueltas que he dado al ISSSTE que me han atendido más rápido de lo que yo imaginaba, de lo que siempre sucedía. De hecho, ya ven que en la clase anterior incluso les he dicho que difícilmente iba a poder llegar y llegué a tiempo. Entonces, si de suerte me llegaran a atender rápido y llego a las 12, pues tendremos la clase el jueves, ¿sí? No es seguro, la verdad, es difícil, pero pues sí les pido, me esperan cuando mucho 10 minutos, si en 10 minutos no llego quiere decir que no pude regresar. Entonces, en caso de que pueda, seguimos con esto, de aquí precisamente todavía nos falta ver bastante sobre esa gráfica, ¿sí? Y si no, lo vemos el viernes, jóvenes, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, pues, entonces gracias por su presencia, jóvenes, y nos vemos mañana. Bye, profesor. Bye. Hasta Bye. luego, que descansen.